En el marco del 32 aniversario de Servicios Educativos Integrados al Estado de México, tenemos el honor de presentar al profesor Eliud Terraza Ceballos, secretario general de la sección 17 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en el Valle de Toluca. Profesor, bienvenido, muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias a ustedes. A sus órdenes, aquí siempre son bien recibidos en la Casa de los Trabajadores de la Educación de la sección 17, aquí en nuestro edificio seccional en Villada 109. Bienvenidos. Muchas gracias, profesor. ¿Nos podría compartir lo más significativo acerca de su trayectoria formativa? Pues de hecho, lo significativo y lo que más debo de resaltar siempre es la gran oportunidad que me dio la vida de dedicarme a la profesión más hermosa, que es ser maestro. Yo egresé de la Escuela Normal del Estado, en Chilpancingo, Guerrero, en el año de 1981. Ahí, en esa escuela, recibí los estudios profesionales que me dieron la gran oportunidad de dedicarme a esta hermosa profesión. 1981 marca entonces el parteaguas entre lo que uno aspira a ser y lo que uno aspira a llegar a ser. Con el esfuerzo de mis padres, con las enseñanzas de mis maestros, con todo aquello que como estudiante tú valoras, pues llegué a obtener ese título de profesor de educación primaria. Y bueno, en ese entonces quiero decirte que había en el país un déficit de maestros que obligaba al gobierno federal a que todas las escuelas normales del país, cuando egresábamos de las escuelas normales, tuviésemos una plaza que otorgaba el gobierno federal, y en el periodo, en el último semestre de estudiantes, llegaban ellos a través del gobierno de cada uno de los estados y nos planteaban la pregunta de a qué estados queríamos irnos a trabajar. En ese entonces se les llamaba a ese tipo de acciones plazas de asignación automática. El país necesitaba maestros. Había muchas escuelas rurales, inclusive citadinas, que requerían de maestros. Entonces llegaron a nuestras escuelas, ahí nos afiliaban. Nuestra afiliación data de ese tiempo. Ahí no fuimos a un departamento en las secretarías de los estados, sino ellos nos llegaron a afiliar ahí. Y ahí nos preguntaron en una hoja a dónde queríamos irnos. Yo soy originario del estado de Guerrero y lo digo así, sin ambajes, pues yo no quería quedarme en mi estado de Guerrero. Yo conocía la situación política que vivía el estado de Guerrero, la situación del magisterio en el estado de Guerrero, y la verdad no era nada atractiva para mis aspiraciones profesionales y, por qué no decirlo, también personales. Entonces yo coloqué en primera instancia aquel estado que sabía yo que no iba a llegar porque también era muy cotizado en aquel tiempo, que era el estado de Morelos. Así nos platicábamos ahí los compañeros estudiantes. No, pues Morelos, nunca vamos a llegar a Morelos porque es un estado muy cotizado, muy codiciado por los maestros, porque tiene buena comunicación, porque es un estado pequeño, porque está muy cerca de nuestro estado de Guerrero. Entonces yo no quería llegar a Morelos, yo quería llegar al Estado de México. Entonces mi primera opción, que sabía que iba a ser desechada, era el Estado de Morelos. Mi segunda opción fue el Estado de México. Y mi tercera opción fue el Estado de Guerrero. Afortunadamente dio resultado mi táctica, no llegué a Morelos y me tomaron en cuenta las autoridades del Estado de México, que sin saber que yo era, obviamente, pues me llega la notificación que mi plaza había sido asignada al Estado de México. Y todavía muy joven, porque estábamos todavía marchando, como es obligatorio para obtener la cartilla militar, y estaba en ese tránsito mi cartilla, lo cual representó un problema. Al llegar aquí al Estado de México fue lo primero que me solicitaron. Traje una constancia donde decía que yo todavía no concluía el servicio militar, y
me dieron una notificación por escrito diciéndome que si en enero yo no la entregaba, en automático se daba mi baja definitiva. Son circunstancias que viví, que me pusieron nervioso y dije, finalmente, ojalá y no sea solamente un motivo que dependa de mí, sino que tenga yo que justificarlo en un momento dado, porque la zona militar pudiera tener alguna traba en ese tiempo. Pero bueno, no fue así. Llegué aquí al Estado de México con varios de mis compañeros egresados del mismo grupo de la escuela normal. Y ahí, pues como fuimos los primeros, nos enseñaron el mapa y nos dijeron, a ver, ustedes elijan, son los primeros, elijan dónde quieren irse. Y mi elección fue buscar en el mapa aquel municipio que estaba limítrofe al estado de Guerrero, pensando que así podría estar yo muy cerca de mi casa, ¿no? Y pues elegí el municipio de Tlatlaya. Tlatlaya es el límite con el municipio de Arcelia, Guerrero, y me enviaron a Tlatlaya. La verdad, a todos sorprendió, no entendía por qué, pero es que el municipio de Tlatlaya, que sigue sufriendo ese tema de la lejanía con la capital del estado, es un municipio pues muy pobre, que no genera propiamente una economía, sino es subsidiado por el gobierno estatal. Y ahí llegué, en 1981, a la zona 39, con cabecera en San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya, México. Me enviaron a una escuela bidocente como director comisionado. Tenía que caminar 2 horas y media desde la carretera que me dejaba, que por cierto la carretera estaba de terracería, y que tenía que bajar cada 15 días como director, pues tenía que llevar a cabo ese tramo 2 horas y media para bajar a San Pedro Limón y 2 horas y media para subir. Mi comunidad se llama, existe todavía, Pie del Cerro, San Vicente, municipio de Tlatlaya, México. Ahí estuve 2 años trabajando. Ahí descubrí algo que quizá no tenía yo muy claro como estudiante y todavía como maestro, ¿no? Que había un ente social que velaba por nosotros los maestros, que se llamaba Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. ¿Y por qué lo descubrí? Porque en el segundo año de servicio en esa comunidad me llegó la clave 21 de director de escuela. Por gestiones sindicales se había promovido, se había negociado con el gobierno federal que todos aquellos que tuviésemos la responsabilidad de ser directores de una escuela deberíamos ostentar la clave correspondientes como directores. Y a mí me llegó la clave 21, así sin tramitarla, muy joven, 1 año de servicio. Todavía ni siquiera sabíamos qué significaba una clave 21. Obviamente que con el paso del tiempo sabemos que hoy la clave 21 pues es una clave de ascenso, ¿no? Que hoy tiene otras circunstancias para obtenerla. Ahí estuve 2 años, ahí en esa comunidad. En 1983 me dieron un cambio ya a una comunidad, ya decíamos en ese entonces a bordo de carretera, ya no caminábamos ese tiempo. Y así fue transcurriendo mi periodo laboral hasta que llegué a la escuela primaria Domingo Palacios Campuzano en El Naranjo, municipio de Tlatlaya, en el turno vespertino. Y pues ahí prácticamente empezó mi labor política, porque empecé ahí a conocer a más compañeros en una escuela de organización completa, la cabecera después de una zona, y eso pues me fue abriendo otras expectativas. Pero en realidad eso fue lo que me marca a mí como profesor de educación primaria, esa comunidad alejada. Sin un gesto de soberbia puedo decir que en ese entonces en la escuela, en la normal, se nos decía que si teníamos un buen promedio íbamos a llegar a las mejores escuelas.
Y, oh sorpresa, no era propiamente en la categoría de mejor escuela a donde inicié mis servicios, porque era una escuela rural, una escuela bidocente. Mejores escuelas considerábamos aquellas que pues estaban en una ciudad, que estaban en un pueblo, que no tenían ninguna situación de otra índole que pues en un momento dado pudiéramos nosotros desdeñar, ¿no? O sea, entonces, en realidad sí llegué a la mejor escuela, porque aprendí mucho ahí. Y mi promedio me daba para estar en una institución como la que decían los maestros. Pero creo que paradójicamente tenían razón. Llegué a una mejor escuela que no tenía la comunicación, pero me enseñó que esa escuela me iba a dar muchas satisfacciones como me las dio. En primer lugar, ir a desempeñar mi labor de maestro rural allá. Ser allá médico, obviamente ser maestro, ser consultor, la gente nos consultaba, ser campesino, porque también nos metíamos en los temas de los campesinos, ser a veces en temas sociales el dirigente de esa sociedad, y eso quiere decir que llegué a la mejor escuela. Pues más o menos eso sería un asunto relacionado con la pregunta, mis inicios. Claro. ¿Qué circunstancias políticas y educativas marcaron su llegada a la Secretaría General de la Sección 17 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación? Circunstancias políticas. Pues una circunstancia política fue a nivel federal, que estaba vigente una reforma educativa que laceró derechos de algunos derechos de los maestros, sobre todo aquel de la permanencia. Porque yo llegué en el año 2017, esta ley se implementa en el 2013, 2014, con leyes secundarias ahí. Esa circunstancia política, recuerdo muy bien que la viví, porque habiéndose ya llevado a cabo a nivel nacional, y aquí mismo en la sección 17, manifestaciones, a veces no tan cordiales, en contra del sindicato, pues llego en esa circunstancia, quizá ya no en ese momento con la efervescencia de aquel cuando se implementa, pero todavía con esas secuelas vigilantes de que no hubiese un compañero maestro cesado por esa ley. Y puedo decirle con mucho orgullo que aquí en el Estado de México no hubo un solo maestro cesado por la implementación de esa ley en el tema de la permanencia. Cuando llego a la Secretaría tenía 6 casos que habían sido citados por esa circunstancia en razón de que no habían presentado la evaluación. Y los defendimos, y los llamé y platiqué con ellos, y lo argumenté para que no hubiese tal situación. Algunos de ellos, por enfermedad, no se presentaron. ¿Qué era lo que recomendábamos? O sea, preséntate porque la ley es muy clara. Si no te presentas o si no participas, no haces la evaluación, en automático va el cese inmediato. Preséntate, a lo mejor solamente coloca tu nombre, contesta lo que quieras contestar, pero con eso ya te puede defender el sindicato. Pero si no te presentas, es un acto de rebeldía. Y eso jurídicamente no tiene otra situación buscarla para poder defenderte. Pero me marcó también el hecho de que entro con Alfredo del Mazo, gobernador del Estado de México. Coincidentemente, en ese año, habíamos estado nosotros participando en su campaña como organización sindical. Y coincide, porque yo tomo protesta el día 8 de septiembre del 2017 y él toma protesta una semana después, no tengo el dato exacto, pero pudo haber sido el 15 o el 16 de septiembre. Entonces hay una coincidencia ahí porque prácticamente entro con él, entramos juntos a su gobierno y pues nos tocaba vivir situaciones políticas que fueron dándose a lo largo de los 6 años de gobierno de Alfredo del Mazo, con el cual como dirigente teníamos que tener ese contacto,
sino bien negociador, sí de representación ante los maestros y defender a los maestros en caso de que algunos apostolados de la ley pues pudieran maltratarlos, pudieran perjudicarlos. Y con Alfredo del Mazo tuvimos, a través de la Secretaría de Educación Pública, a través del director de CEIEM en ese entonces, tuvimos pláticas para evitar que actuaran de esa manera contra algunos de mis compañeros maestros. Entonces esa circunstancia política se vivió. Yo como dirigente procuramos siempre tener muy presente el diálogo, la concertación con las autoridades educativas, con las autoridades de CEIEM, porque seguimos pensando que esas son las mejores armas para poder acordar, no salir a la calle, no sacar a las calles a los maestros, porque para eso tienen un dirigente, para que los represente dignamente y que al conocer sus necesidades, pues él tenga la confianza de ellos para negociar lo mejor para ellos, ¿no? Podemos decir que esa circunstancia fue la reforma educativa abrogada con este gobierno federal que está terminando, la entrada de Alfredo del Mazo como gobernador y bueno, pues la falta de negociación en el Estado de México, porque la ley abrogada marcaba en un articulado que ya no se debería negociar en los gobiernos estatales ninguna prestación, que lo iba a hacer el gobierno federal. Y esa circunstancia vivimos, por eso, si más adelante me lo preguntas, puedo de antemano decirte que eso limitó en gran medida el hecho de que pudiéramos gestionar con Alfredo del Mazo el incremento anual de nuestras prestaciones y hoy quedan rezagadas. Y eso es también una circunstancia política que nos amarró y que al final de cuentas hoy vivimos y que estamos luchando porque se homologuen esas prestaciones. ¿Sería parte de estas áreas de oportunidad que usted encontró a su llegada? ¿Cuáles serían las más importantes? Precisamente esa área de oportunidad a ver, podría decirse así, a lo mejor en el tema político muchos no lo van a entender, en razón de que mi área de oportunidad fue que con Alfredo del Mazo como candidato, la organización sindical trabajó para que él llegara a ser gobernador. En el instituto político que teníamos, trabajamos y aportamos lo que teníamos que aportar con el compromiso de que a su llegada él iba a respetar nuestros derechos, nuestras prestaciones. Entonces esa circunstancia para mí fue un área de oportunidad, porque cuando nos sentábamos con él o con su equipo que él mandaba para hacer la interlocución con nosotros, pues eso comentábamos, nosotros estuvimos ahí contigo, lo menos que podemos esperar de ti es que respetes nuestras prestaciones, que respetes nuestros derechos y sobre todo que respetes el trabajo de los maestros, ¿no? Entonces puede ser que esa área de oportunidad me ayudó para que durante sus 6 años entendiera que nuestra postura no iba a modificarse, ¿no? Que era el tema del derecho, del respeto a los derechos de los maestros, por el que siempre vamos a luchar. Y de ahí también la unidad que siempre ha campeado aquí en la 17, esa también es un área de oportunidad muy aprovechada, porque los maestros confían en sus dirigentes, han confiado en sus dirigentes, y esa área de oportunidad la hemos sabido aprovechar muy bien. Y en cuanto a la gestión, para la parte de los trabajadores, en cuanto a beneficios, ¿qué fue los retos que tuvo a su llegada? Ese reto que te comento de mantener los derechos, mantener las prestaciones, fue uno de los que trabajamos, que buscamos siempre estar en primer plano. Otro de los retos que podríamos decir que enfrentamos y que buscamos convertirlos en un área de oportunidad, pues fue también precisamente que el compañero maestro siguiera confiando en su sindicato, que siguiera allá como una forma de lucha en sus ocupaciones
como maestro, como director, como supervisor, como jefe de sector, como personal de apoyo y asistencia a la educación, ahí en su escuela, en su centro de trabajo, que ellos de esa manera entendieran que así estaban aportando a la lucha nuestra para representarlos ante cualquier circunstancia. O sea, fue también un reto que enfrentamos, que hemos hasta ahorita logrado, que el maestro ha entendido que allá está su lucha de ellos, para que nosotros tengamos la gran oportunidad de decirle a quien tengamos que decirle, estamos trabajando en lo que nos toca trabajar. Usted que pisó las aulas en ese trabajo diario con alumnos, ahora que es secretario general de la sección 17, ¿cómo ha visto la evolución de este organismo SEIEM? Bueno, yo trabajé 19 años frente al grupo. Desde que te comento que fui director de una escuela bidocente, fui maestro de grupo de tres grupos, como bidocente. Después, cuando trabajé en otra escuela como maestro unitario, cuando ya me cambié de esa escuela. Y después como maestro de grupo en una escuela de organización completa, a la que llegué a ser director de la escuela. Entonces, en ese sentido, sí quiero decirte que me toca la experiencia de vivir esa transición, no precisamente como SEIEM, sino como UCEDEN, Unidad de Servicios Educativos a Descentralizar en el Estado de México, en el año de 1992. Cuando, disfrazado de un beneficio, se pretendió, así lo vemos los sindicalistas, atomizar a nuestro sindicato nacional, donde se implementa ese formato de administrar la educación federal, que en 1992 se implementó, donde el gobierno federal dijo: váyanse a cada uno de los estados y allá negocien. Ya se termina la negociación conmigo, solamente negociaremos la parte sustancial, que son sus salarios. Pero vaya a sus estados. Y entonces como que nos dispersaron en 32 sindicatos. La gran fortaleza fue que no perdimos eso. Nuestro sindicato siguió aglutinándonos a todos nosotros en cada uno de los estados, y pues esa parte que se vio como un embate sindical, buscamos el área de oportunidad en cada sindicato. Cada sindicato lo hizo, pero lo importante, cada sección, mejor dicho, lo hizo. Lo importante es que nosotros en los estados no lo vimos como una dispersión. Nos fuimos a los estados a negociar con los gobernadores lo que teníamos que negociar, pero seguimos unidos fraternalmente a un sindicato nacional de trabajadores de la educación. Eso no se perdió. Eso fue la gran fortaleza que derivó de esa atomización del sindicato. En esos tiempos, en esos años, estoy hablando del 92, a nivel internacional hubo un embate enorme hacia los sindicatos. Muchos países, los gobiernos de muchos países, buscaron afanosamente desaparecer los sindicatos de maestros, porque obviamente que los maestros somos luchadores sociales, transformadores sociales, estamos en contacto con los padres de familia, con los alumnos, estamos en todos los niveles, y eso a muchos gobiernos les causó, les sigue causando, pues urticaria a lo mejor, porque no ven bien esa parte, ¿no? Porque los sindicatos, hoy nuestros sindicatos en cuanto a agremiados es el mayor del mundo, más de 2.500.000. Entonces, en ese entonces se implementa esa ley y nos vamos a negociar en el año 92, precisamente enmarcado ahorita con los 32 años de SEIEM. Yo lo viví en el 92, era docente y era directivo de una escuela, y pues dijimos,
pues vamos a enfrentarlo como tenemos que enfrentar. Y nuestros líderes así lo vivieron. Así lo vivieron y esto buscaron a los gobernadores, y aquí en el Estado de México empezó a marcarse claramente la negociación, y gracias a eso, esa fue el área de oportunidad que nos dio la gran posibilidad de tener hoy un mapa prestacional, pues que es la envidia de muchos estados, muchas secciones del país, que fue creciendo hasta como hoy lo tenemos. Y lo vuelvo a recalcar, hoy con esta situación que vivimos, con esta ley abrogada, pues queremos ya homologarlo a lo que tienen las mismas prestaciones los maestros estatales. Entonces, esa circunstancia la vivimos y claro, ¿cómo teníamos que demostrar la fuerza? Algo tan sencillo que parece inadvertido. ¿Cómo decirle al gobernador del estado que ahí estaban los maestros unidos y trabajando sobre todo en sus aulas? ¿Cómo teníamos que demostrar? Cada 1 de mayo, un contingente de miles de trabajadores de la educación desfilábamos ante el gobierno del estado. Miles. Es decir, no eran 1,000, 2,000, 3,000. Miles de trabajadores saludábamos al gobernador, no en un gesto de obediencia propiamente, sino un gesto de presencia, es decir, aquí están los maestros, aquí está la fuerza de los trabajadores de la educación, y eso sigue siendo hoy nuestro baluarte, el concentrar a compañeros maestros y decirle a quien quiera leerlo que están los maestros unidos y más fuertes que nunca. Entonces eso es algo que puedo decirte que fueron nuestras armas, han sido nuestras armas, el trabajo en los maestros allá y las concentraciones masivas donde expresamos la unidad en el Valle de Toluca. En esta evolución de CEYEM hubo ciertos acuerdos, ciertas reglas que marcaron justamente esa descentralización. ¿Qué nos puede platicar sobre eso? Bueno, a ver, propiamente la descentralización de la educación, CEYEM surge, como lo dije, como una unidad de servicios educativos a descentralizar en el Estado de México. Así se llamó aquí. En otros estados tuvo otras siglas. Entonces, al surgir la UCEDEM, pues se tiene que modificar todo, porque hoy el compañero maestro, en lugar de ir a resolver un tema profesional, un tema laboral a la Ciudad de México, a la Secretaría de Educación Pública o a su sindicato, el Sindicato Nacional, hoy lo tenía que hacer aquí. Entonces aquí empieza obviamente a buscar una infraestructura que diera pie a que esta unidad funcionara, ¿no? Porque antiguamente yo cuando recibí mi nombramiento en el 81, a mí me lo dio el gobierno federal. Había una oficina de gobierno federal donde acudíamos nosotros. Entonces, cuando CEYEM se crea, pues todo se tiene que modificar, se tiene que construir o rentar espacios para sus oficinas, porque todo lo que se iba a resolver a la Ciudad de México, todo se descentralizó y teníamos nosotros que hacerlo aquí. Inclusive temas personales, tenemos que hacerlos a la Ciudad de México. Por ejemplo, para solicitar un préstamo del ISSSTE, teníamos que madrugar a la Ciudad de México, hacer la fila correspondiente, te daban la hoja, la llenabas y casi ese mismo día, más tarde, te daban el préstamo. Eso fue lo que se nos dijo para que viéramos esa descentralización con buenos ojos, ¿no? Uh-huh. Y efectivamente, una de las cosas que ayudaron en ese sentido, aquí tramitábamos todo, nuestros nombramientos, nuestras constancias de antigüedad o de servicios, en fin, todo se hacía aquí. Esa fue una de las cosas que pues vimos bien, que nos ayudó mucho, pero al final de cuentas también fuimos aprendiendo que había cosas que todavía tenían que seguir trabajándose a nivel federal. Y bajo ese esquema, CEYEM empezó a configurarse y dejó de ser UCEDEM. Cuando ya estuvo configurado, no tengo el dato exacto, pero no fue mucho tiempo, ya había jefes de departamento, había
departamentos específicos en CEIEM, y entonces ya deja de ser unidad de servicios educativos a descentralizar. Ya empieza a tomar forma como servicios educativos integrados al Estado de México. Y bueno, pues ahí ya cualquier situación teníamos que negociar ahí. Y los líderes que me antecedieron, pues muy pendientes, ¿no?, de que no se transgredieran nuestros derechos. Y pues con quién teníamos que negociarlos, con el director general de CEIEM, que eran designados por el gobierno estatal y que muchas veces no traían esa sensibilidad hacia el magisterio, puesto que pues eran funcionarios del gobierno y que a veces no entendían muy bien cómo darle el trato a los maestros federalizados, ¿no? Y solamente obedecían lo que un programa de gobierno mandataba, ¿no? Más o menos así. ¿Cómo ve a la luz de estos 32 años el que ahora esté al frente también un maestro, el doctor Magdaleno Reyes Ángeles, también egresado de una normal, con una carrera también de profesor? Bueno, pues ahí está el parteaguas, ¿no? Después de muchos años, donde nos fuimos dando cuenta que negociar con un funcionario de gobierno era complicado a veces por su falta de sensibilidad, de conocimiento del terreno educativo. Y teníamos que negociar con él a veces, pues que ni siquiera era cara a cara, ¿no? A veces eran temas muy impersonales, con una mesa de trabajo, con un funcionario X, pero funcionarios menores al director general, que también eran funcionarios puestos por la Secretaría de Educación del Estado de México, o sea, del gobierno estatal. Entonces sí era complicado. Sin embargo, no puedo decir que fue una etapa, digamos, que no dejó de tener frutos, porque, lo vuelvo a decir, gracias a esas negociaciones se fue construyendo un mapa prestacional. Se encontraron las coberturas necesarias, quizá no al 100% como quisiéramos, ¿no?, pero muy buena relación. Entonces, esa etapa nos fuimos dando cuenta, y me toca a mí, la verdad, vivirla, porque con el gobierno, como lo dije, de Alfredo del Mazo, puso funcionarios en el CEIEM, el director general de CEIEM, que nombraron, inclusive en esa etapa que viví, pues hubo falta de seriedad a lo mejor para nombrar al director de CEIEM, porque nombraron a uno, nombraron a otro al mes, y luego al otro, y así ya había una etapa de incertidumbre hasta que nombran a Gerardo Monroy, que fue con el que convivimos alrededor de 2-3 años, y después a Guillermo Legorreta. Entonces, pero eran funcionarios de CEIEM, de gobierno del Estado, traían ellos pues esa visión gubernamental donde al final de cuentas pues obedecían el criterio de quien lo ordenaba, ¿no? Y muchas veces sí con sensibilidad, pero algunas otras con falta de sensibilidad, porque hubo situaciones ahí que tuvimos con ellos que hacer presión junto con mi compañero Rigo de la 36, y afortunadamente pues logramos congeniar, ¿no? Entonces, el cambio significativo fue el hecho de que hoy CEIEM está administrado precisamente por un maestro como nosotros, que entiende la sensibilidad que debe tener él como funcionario, hoy como funcionario, pero sin olvidar lo que él fue, porque estoy seguro que así como yo lo narro, también él tuvo experiencias de cuando siendo maestro acudía a CEIEM, y a lo mejor no con muy buen semblante se daban pie a algunas gestiones que hacíamos, ¿no? Hoy que lo administra CEIEM, tenemos que volver a ese origen que queremos que se vuelva como sindicato, de la atención expedita a los maestros, de la atención cordial a los maestros, de la atención que no solamente sea que el maestro va a una oficina, sino va más allá,
cuando quiere hacer un trámite, que sea orientado, que sea inclusive acompañado, porque atrás del mostrador también esté un maestro, que la gran mayoría, por no decir que todos, tienen una clave sindicalizada. Entonces, ya no podemos decir que vamos a encontrarnos con alguien insensible, porque es un maestro como nosotros quien nos está atendiendo. Ese es el gran cambio que tiene que ir operándose de manera paulatina. Y quien se quede al frente de ese mostrador, que haya vivido lo anterior, hoy lo entienda, que lo que queremos es de que al maestro se le dé un trato decoroso como él quisiera que le trataran. Ese es el gran cambio significativo. Lo otro, que a la hora de que nosotros como dirigentes tengamos que plantear al director de ese general de CIEM, que es el vínculo directo con el secretario de Educación y con la gobernadora del estado, pues no tengamos nosotros que batallar con él o que explicar con él con lujo de detalles o con argumentos a veces hasta jurídicos lo que quiere el maestro, sino que él lo entiende perfecto. Entonces tenemos ahí una gran ventaja. Y por eso a mi amigo Magdaleno, siempre cuando nos encontramos o nos vemos, les decimos, aquí estamos a respaldarnos, tú no a nosotros y nosotros a ti. Excelente. Y en este contexto actual del gobierno estatal y del próximo gobierno federal, donde vamos de la mano de dos mujeres con experiencia probada en el sector educativo, la maestra Delfina Gómez Álvarez y la doctora Claudia Sheinbaum, ¿qué retos considera que debe asumir el gremio magisterial tanto en la forma de organización como en la participación sindical? A ver, bueno, fíjate que el tema de los retos ahí, los retos siempre deben que existir en una dirigencia sindical, porque los retos los vamos a buscar convertir potencialmente en oportunidades, en áreas de oportunidades y que se logren, ¿no? Aquí con la parte estatal, con la hoy gobernadora, tuvimos mucho diálogo como candidata, como precandidata, y siempre le manifestamos a ella nuestra adhesión, porque al final de cuentas, como maestra, al frente de la Secretaría de Educación Pública, así nos los hizo sentir la sensibilidad que tiene ella hacia nosotros. Entonces, aquí el reto en realidad va a ser el mantener ese mismo sistema de cosas con ella, que esta dirigencia que hoy tu servidor encabeza tenga siempre presente que bajo el esquema que ella trabaja de respeto a nuestros derechos, de respeto a nuestras prestaciones, del respeto a la autonomía sindical, pues siempre lo tiene presente y siempre lo vamos a tener presente nosotros, ¿no? Y que en ese sentido, pues vamos a seguir asumiendo con ella el reto educativo que para el Estado de México esté pensando. En primer lugar, decirte que necesitamos seguir insistiendo en la infraestructura educativa en las escuelas, que finalmente se sufraguen todas sus necesidades que tenemos en las escuelas, que en pleno siglo XXI sigue habiendo carencia de aulas, carencia de sanitarios decorosos para los alumnos, muchas veces carencia de aulas, carencia de infraestructura en recursos humanos. También hay escuelas, por ejemplo en las secundarias, que se van creando nuevos grupos, se llaman grupos de expansión. ¿Por qué? Porque la población ha crecido y llegan más alumnos a las escuelas. En lugar de que ya sean 3 grupos de primer grado en secundarias, ya llegaron otros jóvenes para crear otro grupo más, ya son 4 grupos, y entonces eso tenemos que seguir insistiendo, que sea un tema expedito y que no tenga, como hoy lo tiene, una situación complicada para crear otro grupo. Al crear otro grupo necesitamos que maestros, a veces de la misma escuela o de nuevo ingreso, se hagan cargo de ese grupo. Ese grupo de expansión necesita maestros. Lo que hacemos nosotros económicamente es decirle al compañero, encárgate de estas 5 horas de español, tú estas de matemáticas, tú estas. Lo están haciendo, pero se tarda mucho que la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Hacienda, autorice esas horas
esas nuevas horas de incremento para que el maestro pues cobre su sueldo, ¿no? Ese es un reto que vamos a enfrentar y que estamos trabajando todos los días. A veces hasta un año dura el hecho de que el alumno, bueno, el alumno tiene el maestro porque lo cubren los maestros de la escuela, pero un año sin cobrar el maestro, esas 4 o 5 horas que tiene, pues me parece algo injusto, ¿no? Sin embargo, ahí estamos. No nos hemos arredrado, estamos muy pendientes de que los maestros sigan ahí. Ese es un reto importante, fíjate. O sea, ya dije, recursos, infraestructura, recursos humanos también suficientes, porque necesitan las escuelas personal de apoyo y asistencia a la educación como administrativos o personal de intendencia. Ese es otro reto que vamos a enfrentar con la maestra Delfina, que ya lo tenemos ahí en la mesa. Hablando de las escuelas, el reto con ella también, y es lo que estamos pidiendo, es la homologación de nuestras prestaciones, en consideración a los compañeros del subsistema estatal. Y en cuanto al reto federal, también es muy importante recalcar que caminamos también de la mano con la doctora Claudia Sheinbaum, y ella lo sabe, 2 mujeres extraordinarias, muy sensibles, que hoy están marcando la pauta tanto en el Estado como en el país, de un gobierno humanista, un gobierno que considera la opinión, la inserción de los proyectos comunitarios, porque hoy el tema educativo va para allá. Un gobierno o 2 gobiernos, uno estatal y uno federal, que tienen en la mira temas que han hecho que nuestro país se detenga en cuanto al progreso, el tema de la corrupción, que pues confiamos en que cada día vaya abatiéndose más, y con la doctora Claudia pues solicitándole a ella que revise nuestros temas muy sensibles a nivel federal, como lo es la ley del ISSSTE, que ha avasallado derechos de los maestros, como la unidad del sistema para la carrera de las maestras y de los maestros, que en sus artículos atropella algunos de nuestros derechos, entre otras cosas, las pensiones dignas, las basificaciones de los maestros. En esos temas a nivel federal, ella lo conoce, ella sabe, porque estuvieron presentes cada día de su campaña, y hoy nos los ha dicho, que hoy pues es otro de los retos que vamos a enfrentar con ella, porque son temas que tienen que ver, en primer lugar, pues con temas económicos, el tema de la reforma a la ley del ISSSTE, el haber implementado cuentas individuales, que ya demostramos que fue la verdad fue un tema criminal ahí hacia los maestros, porque pues no les da el derecho a tener una pensión digna. En cuanto al tema de la temporalidad para jubilarse también, que tienen que establecerse un acuerdo entre la edad cronológica, la edad biológica y la antigüedad en el servicio, también pues, fue algo que en su momento pues sí lo protestamos, pero el gobierno neoliberal pues lo implementó. ¿Y qué haces tú si no tienes tú la capacidad en las cámaras de poder cabildearlo ahí? Y simplemente lo aceptamos, no teníamos de otra. Entonces ahí confiamos, ahí están los dos grandes retos que se unen en uno solo, ¿no? ¿Y cuál es? Pues el beneficio de nosotros los maestros. Muy bien, ¿y cuál considera que es su legado a esta sección 17? Pues uno de los legados, permítame decirlo, no lo digo a título personal, no sería mi legado, sería el legado de esta dirigencia, porque me ha acompañado este comité ejecutivo seccional. Nunca lo digo así porque es personalizar, como si solamente me hubiese costado a mí. Yo digo que mi comité no está atrás de mí, mi comité está a un lado, que mis maestros, mis compañeros maestros, así lo digo a mí con mucho respeto, no están atrás de mí, no están abajo como se decían en los discursos, los de abajo, sino están a mi lado, están conmigo, a mi izquierda, a mi derecha, y voy con ellos caminando así, abrazo partido. Entonces no es un legado mío,
Es un legado que gracias a ello hemos construido, a razón de que hemos aprendido a leer nuestra circunstancia política que hemos vivido. Un legado sería haber fortalecido la educación en la escuela pública en la pandemia, que los maestros hayan entendido el esquema de trabajo y no hayan hecho acciones o tomado acciones que pudieran haber en un momento dado contravenido a lo que queríamos, ¿no? Es un legado el que ellos se sintieron cómodos porque su organización sindical estuvo trabajando y no se perdió en la pandemia, no se perdió ninguna prestación, el salario siguió vigente y ese legado pues tiene que ver con el trabajo de la organización sindical. Quizá lo otro, pudiéramos enumerar algunos logros que tuvimos en esta gestión, el hecho de que se haya acordado el tener 2 días más sumados a los que ya traíamos de días económicos, que son 24, y poder gozar de 6 de ellos para que puedas cobrar 18 días. Es un legado que construimos aquí. El hecho de que la revisión constante de conceptos económicos que beneficien a los maestros, producto de negociaciones salariales a nivel federal, las estemos puntualmente revisando, también puede constituir un legado, porque hay acciones ahí o hay conceptos que no sabíamos que existían, pero que nos los ocultaron a veces, y hoy que CIEM es administrado por maestros, pues hoy tienen esa empatía, ¿no? El legado de la unidad, el que sigan confiando en su dirigencia porque no les ha faltado al respeto, están siempre bien representados. También puedo considerar que es un legado que dejamos a todos. Nuestros edificios regionales todos están en óptimas condiciones, tienen también mucho que ver con la atención a ellos. Nuestro patrimonio sindical que se ha ido revisado y se ha remodelado también puede ser que es un legado. El salón de usos múltiples que está en Metepec, que se remodeló totalmente, remodelado también las oficinas regionales de Atlacomulco. Es otro legado de esta gestión, el seguir conservando nuestra unidad cultural en óptimas condiciones, techando las últimas canchas que teníamos sin techar para que haya comodidad cuando los maestros las utilicen. En Lerma también, construido 6 canchas deportivas de vóley y 2 de básquet. El velatorio que estaba ya en ruinas y que logramos levantarlo, y hoy es un lugar, pues tristemente dicho, ¿no?, para usos que nos da mucha tristeza que sea para eso, pero que bueno, es un lugar decoroso para que las familias ahí, pues el dolor que sienten por la pena del fallecimiento de un familiar, estén cómodas ahí, ¿no? Puede decirse que esos legados, ¿no?, de esa índole, pero sobre todo el más importante, ¿no?, el legado del trabajo consciente, responsable de un comité ejecutivo seccional que todos los días ha luchado porque permanezca todo como lo recibimos y que así lo entreguemos en un momento dado cuando llegue el tiempo de la sucesión, ¿no? Más o menos en ese sentido puedo circunscribir lo que preguntas, ¿no?, en ese sentido. Y en esta retrospectiva donde nos ha permitido conocer un poco más la parte humana de Eliud, ¿qué características en común considera usted que tiene pues el secretario general de la organización, de la sección 17, con el Eliud de casa, con el Eliud, el maestro que pisó esas aulas, y con el Eliud político? Pues fíjate que he tratado de que todo aquello que vivimos como maestros, como profesores rurales, no se haya perdido. Porque esa sensibilidad que nos da el haber estado 19 años frente a grupo,
puedo decirte que nos ha servido mucho para no perder el piso, para entender primero que en la parte personal está la familia. Tengo una familia que me ha dado todo el respaldo, a veces consciente, a veces inconscientemente. Digo, consciente, mi esposa, porque sabía a lo que nos enfrentábamos, porque ella también fue parte de este proyecto y sabía que tenía que aguantar a veces muchas cosas que en el seno familiar tenían que darse, como la ausencia de muchos eventos familiares de mi parte, eventos que marcaron a veces en la familia, que pues no podía estar yo presente. Pude amalgamar muchas veces algunas de esas fechas, pero no todas. Y digo inconsciente porque mis hijos también de manera inconsciente me apoyaron cuando eran niños, entendiendo que mi abrazo al llegar a la casa era una disculpa por no haber estado con ellos toda la semana o en un evento trascendental en su escuela, que fueron los menos. Yo busqué siempre estar ahí y siempre dije que si yo me atrevía a buscar, a levantar el vuelo a estos confines, pues necesitaba el apoyo de mi familia, porque es como decirlo así literal, es como ganar la primera revolución en la familia, y si la ganas estás preparado para ganar otras revoluciones fuera de la familia. He tratado de que mi familia siempre esté presente y yo llegue a la casa, llegue Eliud, no llegue el secretario general, llegue el maestro de escuela, llegue el papá, llegue el esposo, llegue el amigo al seno familiar. Y como si en la puerta para entrar a mi casa me despojara de este traje de secretario general y entrara el ser humano, el maestro, el que quiere a su esposa, el que ama a sus hijos, el que vive todos los días con sonrisas, con tristezas, las penas que ocurren ahí. Eso he buscado y no niego que eso me ha dado fortaleza, porque al otro día, ahí donde dejé el traje de secretario general, al salir de mi casa me lo ponga y llegue acá, para que acá aquello tampoco entorpezca o influya en las decisiones importantes que debo de tomar aquí, porque estoy bien allá. Si estoy bien allá, debo de estar mejor acá. Ese ha sido mi secreto. Y otro secreto importante que me ha dado fortaleza, que yo los fines de semana son de mi familia, salvo aquellos en que me requiere mi secretario general, mi líder nacional. Pero es fin de semana, salvo situaciones muy necesarias, dejo de ser el secretario general. No, inclusive no utilizo mi vehículo oficial. Me gusta andar en los carros que he comprado con mi propio peculio. Y va ahí el maestro Eliud. Cuando me encuentran en un centro comercial o en la calle o en el mercado, en el tianguis, porque yo sigo yendo, le digo a mi esposa que mejor, en lugar de ir a un centro comercial, mejor vamos a un mercado popular. Y me encuentro ahí a maestros que me ven con extrañeza, porque ellos piensan que el secretario general es la élite. Así lo sienten muchos todavía. He tratado de derribar esas barreras y voy y los abrazo y me tomo una foto con ellos. En fin, no hemos perdido eso y no quiero perderlo jamás, porque entonces perdería la verdadera esencia de lo que hoy los maestros reclaman, que es un líder junto a ellos, con ellos. Eso es lo que hemos buscado. Y eso es lo que quiero recalcar, ¿no? Mi familia ante todo, la salud mental ante todo, porque mi familia está bien. Mis hijos hoy son profesionistas, ya los tres. Tienen ellos ya un lugar, un espacio de trabajo. Mi esposa es jubilada, tiene unos meses que se jubiló.
con 44 años de servicio allá. Y hoy estamos en paz allá. Hoy eso quiero decirte que es lo que me ha dado la fortaleza para continuar todos los días aquí luchando. Profesor, finalmente un mensaje para toda la comunidad Seyem en este su 32 aniversario. Bueno, fíjate, mi mensaje debe de ser contundente en lo que te voy a decir. En primer lugar, Seyem como tal, hoy con 32 años de administrar la educación federalizada aquí en el Estado de México, han sido 32 años de cambios. En lo que te acabo de comentar en cuanto a quienes la administraban y quienes hoy la administran. En esos 32 años, Seyem sí ha tenido avances significativos, lo reconozco, pero siempre adecuados a una idea o a un proyecto federal adecuado en el Estado según los intereses estatales, ¿no? Entonces ha evolucionado, ha tenido esa evolución que considero que ha sido buena. Entonces, pues no puedo decir otra cosa. Yo he vivido los 32 años en Seyem, porque te digo, del 92, que me toca siendo yo directivo, siendo maestro de grupo, tenía ya doble plaza en ese entonces, pues veíamos las cosas en ese esquema. Hoy es diferente. Fíjate, del 92 al 2024, 32 años. Entiendo que está la ecuación perfecta ahí. Yo en el 92, 8 años después, llego a ser parte de un comité ejecutivo seccional en el año 2000. Sí, 8 años. Y ya veo a Seyem de otra manera, de otra forma. Ya como dirigente aquí en una cartera regional. Y así transcurre del 2000 a la fecha. En este periodo, pues, casi también 24 años de ser dirigente, tengo situaciones ahí muy claras de cómo hemos ido administrando la relación entre Seyem y las dirigencias de la sección 17, ¿no? En primer lugar, pues decir que hoy que Seyem es administrado por maestros, pedirles a quienes están hoy al frente, desde el doctor Magdaleno y todas las direcciones y subdirecciones, jefaturas de departamento, que sigamos fortaleciendo este proyecto de atención hacia todos los maestros, hacia quienes nos han dado la confianza. Con esa cabeza que hoy Seyem tiene al frente, que es un maestro rural con gran experiencia, creo que ahí en cascada tiene que ir dándose el cambio. Esperamos que este cambio siempre vaya en beneficio de la agilización de los trámites, de los trámites expeditos, que no sea la burocracia lo que siga prevaleciendo a la hora de que un compañero maestro venga desde sus escuelas, desde su escuelita, desde su comunidad, a hacer un trámite en lo personal, pero también en lo profesional, porque también necesitamos que muchos trámites dejen de ser burocráticos. Por ejemplo, el asunto de que se tenga que burocratizar tanto el hecho de que den de baja ciertos bienes inmuebles en sus escuelas. Se tiene que hacer ágil, expedito el trámite. Eso se lo pido al doctor Magdaleno que lo vaya revisando, ya se lo dije. Hasta aquello que tenga que ver con lo personal, un trámite de jubilación, de defunción de algún familiar o de defunción de algún de nuestros compañeros, que sean trámites así expeditos, los trámites de las hojas únicas de servicios también, que no tengan una prolongación tan enorme. Hoy ya está casi todo digitalizado y eso facilita mucho. En fin, tantas y tantas cosas que yo vi, que yo sentí, que sufrimos también, ¿por qué no decirlo?, cuando veníamos a hacer algún trámite y no éramos dirigentes, éramos maestros como cualquier otro compañero maestro, y que han ido mejorando. Hoy yo deseo, pido, es más, como dirigente lo exijo,
que cada día se vaya dando más y más ese fenómeno de cambio, donde todos los maestros se sientan de verdad atendidos muy bien. Y pues en ese sentido felicitar a quienes ya entendieron ese esquema, felicitarlos. Hay grandes experiencias ya, nos comentan maestros, donde se ve un cambio en CEIEM, e invitar, a exhortar a quienes quizá todavía no ven esto desde el enfoque que nosotros lo vemos, porque a lo mejor hay que decirlo con toda franqueza, no todos los que están al frente de los departamentos o de las oficinas en CEIEM, no todos entraron por la puerta del sindicato, sino muchos fueron otorgadas sus claves por los funcionarios precisamente del gobierno del estado que administraban CEIEM, y que no por eso vamos a contraponernos unos con los otros. Creo que todos ya tenemos una plaza sindicalizada, todos tenemos que ver al sindicato con la misma fuerza, la misma energía para que defiendan nuestros derechos, nuestras prestaciones. Entonces hago votos porque así sea, porque nuestros compañeros, todos en lo general, entiendan este esquema de servicio. Y entenderlo significa que también ellos van a poder sugerir el cómo de verdad agilizar un trámite sin que sea necesario que a lo mejor tanto y tanto documento que solamente viene a obstaculizar a veces o a retardar el trámite del compañero, pues se pueda agilizar, se pueda revisar para que pues no sea tanto aquello, ¿no? Y ya como consecuencia seguir trabajando con CEIEM en cuanto a los trámites que desde aquí llevamos hacia allá. Eso es lo que veo, un CEIEM así, un CEIEM sensible, un CEIEM de acuerdo a la política educativa del Estado, trabajando al lado de los maestros, de las maestras, y sobre todo muy cerca de la organización sindical, porque nosotros vamos al 100% a apoyar esta política educativa de la maestra Delfina. Entonces sí veo un CEIEM en ese sentido. Excelente. Profesor Eliud Terrazas Ceballos, le agradecemos muchísimo su tiempo y le deseamos el mayor de los éxitos en sus próximos proyectos. Bueno, pues muchas gracias a ustedes. Un saludo al doctor Magdaleno, a quienes hoy muy cerca de él están llevando a cabo esta gran hazaña que logramos y que es CEIEM administrada por los maestros. Muchas gracias.